Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Vamos a estar estudiando hoy 2 capítulos de un libro que ya comenzamos prédicas anteriores, que es el libro de Esther. A mí particularmente es un libro que me encanta, que me apasiona, porque para mí es un libro lleno de riqueza. Nuestras vidas, hermanos, ¿por qué te contesto? Porque nuestras vidas están llenas de circunstancias, de situaciones, de eventos que son pequeños o grandes, insignificantes o trascendentales, ¿sí? La última prédica que tuvimos sobre el libro de Esther, con un Mardoqueo, ¿sí?, que iba a ser ahorcado. Amán había construido una horca de 50 codos, esto es algo así como un edificio de 6, 7 pisos de alto, una tremenda horca, y bueno, y habíamos terminado, ¿sí?, con esta noticia, que Mardoqueo iba a ser ahorcado. En esa misma noche, mientras los hombres contratados o los siervos de Amán construían la horca en donde iba a ser ahorcado Mardoqueo, esa misma noche en Esther 6 leemos: aquella noche el rey, se refiere al rey Asuero, el rey no podía dormir. El tema es que esa noche el rey Asuero se desvela. Podríamos pensar que que él había tenido el banquete, ¿sí?, con el banquete al que había sido convidado por la reina Esther, junto con Amán. Podemos decir que quizás había comido y bebido mucho, estaba como indigesto y no podía dormir. Capaz era una persona más de tantas que a la noche les cuesta conciliar el sueño. No sabemos por qué. Dice que aquella noche el rey no podía dormir, ¿sí? Pero si bien no sabemos por qué motivo no podía dormir, nosotros tenemos que entender algo. El rey Asuero no se desveló, Dios lo desveló. Dios es absolutamente soberano y tiene autoridad, ¿sí?, como te dije antes, sobre los detalles más pequeños. Y va a utilizar los detalles más pequeños, si es necesario, para conciliar sus propósitos. Y pensemos que un rey desvelado en aquella época no tenía tantas cosas para hacer, o por lo menos no tenía las cosas que tenemos hoy para hacer. Bueno, agarro el control remoto, no sé, me pongo una serie, trato de en aquella época, sí, podría haber, ya que estaba desvelado, tratar de haber avanzado en algún asunto, en alguna resolución con respecto a su reino, a su imperio. Pero al rey se le ocurre, y lo digo entre comillas, porque supongamos que se le ocurrió, porque yo y vos también lo sabés, acá está la mano providencial de Dios, se le ocurre que le lean, ¿sí?, y manda a buscar, ¿sí?, el libro de las memorias, el libro de las crónicas, porque el Señor lo lleva a leer una situación puntual entre todo lo que podían llegar a leerle, entre todo lo que Asuero podía llegar a leer. Justamente el Señor lo va a llevar a que le lean una situación en particular, un episodio ocurrido en el pasado y que lo leímos en Esther 2, pero que pasó sin pena ni gloria, ¿sí? Pero ahora esta situación que en Esther 2 había pasado sin repercusión alguna, ahora vemos que cobra vida. Porque el rey se entera, le leen que un hombre judío llamado Mardoqueo, ¿sí?, desbarata el plan de 2 eunucos que se habían enfurecido contra él. Mardoqueo escucha, esto lo leemos en Esther 2, escucha que quieren matar al rey Asuero, él lo denuncia, lo investigan, y los eunucos son ajusticiados, y Mardoqueo literalmente le salva el pellejo al rey Asuero. Estos eunucos eran Bigtán y Teres. En el versículo 2 de Esther 6 leemos: y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, 2 de los eunucos del rey, guardianes del umbral,
de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Este echar mano es querer matar al rey Asuero. Es entonces, y esto es increíble, que el rey hace esta pregunta, o sea, se entera en ese momento que le están leyendo, en ese desvelo, se entera de que un hombre judío, Mardoqueo, le salvó el pellejo, ¿sí? O sea, él no estaba ni enterado de eso. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Y esto es algo muy raro. En el gobierno de los hombres suele suceder la ingratitud. Sí, en el gobierno de los hombres, en el poder de los hombres, la ingratitud puede ser moneda corriente. Pero la ingratitud no es algo que corresponda al gobierno de Dios, ¿sí? No es parte de la ingratitud del reino de los cielos. En Hebreos 6:10 leemos, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra. Hermanos, Dios no es injusto y Él nunca olvida lo que nosotros hacemos por Él. En 1 Samuel 2:30 leemos, porque yo honraré a los que me honran. ¡Wow! Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver del versículo 4 al 14 de Esther 6 cómo se cumple la regla de oro contra Amán. Pastora, ¿cuál es la regla de oro? Sí, ya sé. Mira, la regla de oro es muy sencilla. Es una regla que incluso figura en todas las culturas y en todas las religiones. Que debemos tratar a los demás. Escuchen esto, hermanos. Debemos tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Pero no hay nada mejor que escucharlo de boca de Jesucristo para que esto realmente tome el poder que tiene que tener, ¿sí? En Mateo 7:12, estoy leyendo la Biblia de las Américas, el Señor dijo, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El Señor les está diciendo, todo lo que ustedes quieren recibir de parte de los hombres, bueno, ustedes háganlo con los demás. Y en esto se basa la ley y los profetas, ¿sí? En que tratemos a los demás, les está diciendo Jesús, nos está diciendo Jesús, en que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados, para reflexionar. ¿Estamos tratando a los demás como nosotros queremos ser tratados? Versículo 4. Yo quiero que ustedes presten atención a cómo todo esto se va a ir, estos eslabones van a ir en un engranaje perfecto que vemos la mano poderosa de Dios. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Esto se refería al atrio exterior. La gente que quería tener una audiencia con el rey venía al atrio exterior, esperaba hasta tener una audiencia en el atrio interior. Es decir, el rey preguntó, ¿quién está en el atrio exterior? ¿Quién tengo de confianza que me pueda venir a dar un consejo? Y este aquí, ¿casualidad? No, la soberanía de Dios. Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey, ¿sí? Acá vemos la mano invisible de Dios moviendo personas, moviendo acontecimientos, ¿sí? Con una precisión milimétrica, hermanos. En el versículo 5 de Esther 6 dice, y los siervos del rey le respondieron. Cuando el rey dice, ¿quién está acá en el atrio? ¿Quién está esperándome? ¿Quién hay de confianza? He aquí Amán está en el atrio y el rey dijo que entre. A ver, justo tenía que ser Amán el que estuviera por ahí pululando. Oh. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, escuchen esto, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, para sus adentros, obviamente, ¿no? ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? Amán supone, de acuerdo a los últimos acontecimientos, por ejemplo, que la reina lo había invitado a un banquete solo con el rey, ¿sí? Amán estaba muy subido al caballito y pensó para sus adentros, ¿de quién se está refiriendo el rey? Se está refiriendo a mí. ¿Acaso hay otro que
que el rey quiera honrar más que a mí, viendo todo lo que venía pasando, ¿sí? Amán estaba reagrandado. Entonces Amán le respondió al rey, recontra convencido de que el rey lo quería honrar a él, le responde imaginando con orgullo, con soberbia y con arrogancia lo que a él le gustaría. Entonces Amán vemos que hace parodia, como que habla desinteresadamente y como haciéndose el que no sabía que era de él que estaba hablando el rey, que a él lo iban a honrar, ¿no? Y escuchemos la contestación de Amán. Para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey. En aquella época había ciertas ropas de distinción, ciertos ropajes de distinción para personajes a los que se quería honrar, se los quería distinguir. Pero esto era diferente. Él estaba pidiendo un traje real, un traje del rey, un traje que el rey haya usado. Esta era una de las mayores honras que se le podía, que el rey podía hacerle a un súbdito, ¿sí? No un traje especial y de distinción, no, una ropa del rey, ropa real, que ya haya usado el rey y que el rey se la diera para distinguirlo, la mayor honra, ¿sí? Y pide algo más. Traigan un manto real con que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Hermanos, Persia era la tierra de los caballos, pero ojo al piojo, porque los caballos solamente eran para los nobles, para la nobleza y los ricos. Los demás solamente montaban en asnos, en burros, pero no en caballos. Y aquí Amán está diciendo al hombre que quieras honrar, lo que le tienes que hacer es darle un caballo, y un caballo de los tuyos, rey. Y no así nomás, sino con una diadema en la cabeza, con una corona en la cabeza. Históricamente no encontramos evidencia de que en los caballos de Media y de Persia se le pusieran coronas en la cabeza, pero sí en pinturas, sí de Siria y de Persia, sí vemos pinturas de caballos con diademas en la cabeza, ¿sí? Pero no se queda Amán contentito con esto, sino que además le agrega esto. Y el manto y el caballo, estamos en el versículo 9 de Ester 6, y el manto y el caballo sean entregados en manos de uno de los príncipes más nobles del rey, ¿sí? Y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Pero cuando el rey abrió su boca, ahora vamos a ver que cuando el rey abre su boca, después de todo este consejo, ¿no?, que Amán le da desinteresadamente, porque estaba seguro de que era él el que iba a ser honrado, el abrir la boca del rey va a ser para devastación, para derrumbe y desolación de Amán. Versículo 10 de Ester 6. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto, vamos, apúrate, toma el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Chan. Yo no me quiero imaginar, me hubiese gustado ser mosquito de esa época para ver la cara de Amán, ¿sí? Hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sentido Amán, que lo odiaba a Mardoqueo? Que había venido hasta el atrio exterior para hablar con el rey porque lo quería ahorcar, ¿sí? Y la mayor humillación para Amán fue tener que honrar a Mardoqueo públicamente. Versículo 11 de Ester 6. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar.
¿Se imaginan la escena? Yo creo que Amán debería haber querido volverse invisible, haber tenido poder de invisibilidad. Yo creo que Amán debería haber querido cavar un pozo y enterrarse. No me imagino la situación. Y además no podía hacerlo mal, tenía que honrarlo a los gritos. Así era como se disponía y era una orden real. Y de hecho también el rey lo había exaltado a él, a Amán, cuando lo manda a honrar de este modo a Mardoqueo, porque Mardoqueo había dicho: elige uno de los mejores príncipes de tu corte, de tu reino, para que vista vista a este hombre que quieres honrar, para que lo suba al caballo y para que pregone. Así que él había sido elegido por el rey porque él lo tenía en alta estima. Yo me imagino, por otra parte, a Mardoqueo sumamente sorprendido. Me imagino que Mardoqueo no entendería nada. A él sí ya le habrían llegado seguramente las noticias, le habían llegado de que Esther ya se había ido a ver al rey, se había jugado la vida presentándose ante el rey sin ser llamada, y que el rey la había recibido, había estirado el cetro, que el rey la había escuchado, ¿sí? Pero ahora estar siendo honrado y encima por Amán, yo creo que Mardoqueo no entendía nada. Mardoqueo, después de ser honrado, y de qué modo, no pidió un ascenso. No pidió, después de su exaltación, él no pidió un ascenso, no fue y, bueno, rey, yo ahora quiero que me des tal puesto, quiero que me pongas, no sé, como príncipe de una de las tantas provincias. No, Mardoqueo siguió en su posición, no se la creyó la exaltación. ¿Y Amán qué hizo? Una vez de que pregonó, primero lo vistió, lo subió al caballo. Dice, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Mientras Amán volvía destrozado a su casa, destrozado porque no podía creer lo que le estaba pasando y había vivido, para el orgullo y la arrogancia que él tenía, una humillación devastadora, se estaba cumpliendo una verdad bíblica dicha por el Señor Jesucristo. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Hola, yo soy Ibis Sicardo y soy la adoradora de Sabiduría Divina. Te invito a que nos busques en YouTube y que te suscribas a nuestro canal para que puedas disfrutar de nuestras adoraciones y nuestros covers. Suscríbete. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, y más allá del velo yo voy a decirte que te quiero, Jesús. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Oh, este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto.